Buenos días, vamos a recibir una palabra del corazón de Dios, tanto aquí como los que nos están viendo por las redes sociales. Abre bien tu corazón para escuchar su voz. Hoy vamos a basar el mensaje en la genealogía de Jesús de Nazaret, que aparece en el Evangelio de Mateo. Lo he titulado Currículum dudoso. Currículum dudoso, porque en la genealogía de Jesús, desde Abraham hasta José y María, aparecen 3 mujeres con nombre propio que según los estándares judíos pues no tendrían que estar en esa genealogía, no tendrían que aparecer. Además, como todos sabemos, las genealogías solían aparecer solo el nombre de los varones. ¿Sabéis eso, no? Las mujeres pocas veces aparecían, era cosa de varones. Pero estas mujeres pues aparecen. Por eso es que a mí me llamó tanto la atención. Digo, ¿por qué aparecen estas 3 mujeres aquí? Voy a averiguar qué pasó en sus vidas para que estén aquí, ¿no? Y normalmente no solemos poner mucha atención en la genealogía, ¿verdad? ¿Cuántos aquí cuando llega una genealogía se la saltan? Porque hay tanto nombre, ¿verdad? Es como que, qué pesado, ¿no? Bueno. Pues ¿sabes qué pasa? Que hay muchas enseñanzas importantes, muchas de ellas, y no podemos pasarlas por alto. Por ejemplo, si tú quieres saber de Jabes, quién era Jabes, la oración que hizo Jabes, eso está dentro de una genealogía. Entonces, si te la saltas, te lo perdiste. Incluso hay un libro que se llama La oración de Jabes. Entonces, te animo, si no sabes quién es, que investigues un poquito. Pero eso está dentro de una genealogía. Hay ciertas genealogías que tienen una perla preciosa ahí y no te la puedes saltar. Vamos a leer la genealogía de Mateo 1, del 1 al 17. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Aquí aparece la primera mujer. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares a Esrón y Esrón a Aram. Aram engendró a Abinadab, Abinadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz, la segunda mujer. Aquí está el detalle. No dice Salmón engendró a Booz, no. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed. Aquí está la tercera mujer. Y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, dice aquí, de la que fue mujer de Urías. Una tercera mujer que aparece detallada, no con el nombre, pero nosotros que conocemos la historia bíblica sabemos de quién está hablando, ¿verdad? De Betsabé. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán y Jorán a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Y aquí dice, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, y otro detalle, en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiú, Abiú a Eliaquín y Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín y Aquín a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán y Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. ¿Cuántos sabían que el padre de José se llamaba Jacob? ¿Verdad que no habíamos caído en cuenta? Pues aquí está. Y mira lo que dice ahora, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Mateo, como sabemos, si no lo sabes yo te lo digo, era judío. Mateo era judío. Era recaudador de impuestos, ¿verdad? Y como judío, pues él quiso hacer una genealogía basada en la gematría judía. Y el número 14 es un claro ejemplo de gematría. ¿Qué es la gematría? Es un método interpretativo judío que asigna números a cada letra hebrea. Es como si nosotros en el alfabeto castellano a la A le pusiéramos el número 1, a la B el número 2, a la C el número 3, así. Entonces nuestro nombre, pues según la letra en el lugar que está, tendría un valor.
¿no? Entonces, la gematría calcula el valor numérico de una palabra en particular y luego la hace corresponder con otra palabra que tiene el mismo valor numérico, revelando que de esta manera una conexión entre las palabras. Eso era la gematría judía. Por eso la numerología es muy importante en la Biblia. Entonces, ¿qué hizo Mateo? Mateo construye su genealogía en torno al número 14, porque el nombre de David en hebreo tiene un valor de 14. Es 4 más 6 más 4, 14. Y David es el nombre decimocuarto que figura en la genealogía. Dijo, desde Abraham hasta David, 14. O sea, él es el número 14 y su nombre 14. Entonces aquí el énfasis en David está muy claro. Mateo está haciendo énfasis en David. Mateo utiliza el número 14 para conectar a Jesús con el rey David. Empezó diciendo Jesús, hijo de David, ¿verdad? Y de esta manera pues presenta su genealogía de una forma característicamente judía. En la Biblia el número 14 tiene un doble significado. El que acabamos de decir, de que el nombre de David tiene el valor de 14, pero también hace referencia al número 7. En la antigua numerología judía el número 7 era el de la perfección espiritual. Entonces el 14 es doble de 7, ¿no? Entonces, al usarlo implica una medida doble de esa virtud, o sea, doble perfección espiritual. Y el número 14 solo aparece aquí, en la genealogía de Mateo, no vuelve a aparecer en la Biblia. Entonces, como el número 3 representa las acciones de Dios en la antigua numerología judía, entonces lo que Mateo estaba queriendo remarcar al dividir en 3 periodos esta genealogía es que todo lo que sucedió fue parte del plan de Dios. Y el número 14 implica que resultará en una doble medida de perfección espiritual para su pueblo. Así que estaba en el plan de Dios que estas 3 mujeres, o mejor dicho 4, ya contando con la mujer de Urías, con Betsabé, que estuvieran en la genealogía de Jesús de Nazaret. Así que vamos a ver las historias de estas mujeres. Empezamos con Tamar. Su historia la encontramos en el libro del Génesis, en el capítulo 38, y no lo vamos a leer porque es muy largo, pero te animo a que en casa esta semana ya tienes tarea con estas mujeres de leer las historias de la Biblia. Su nombre significa palmera. Y ya sabemos que las palmeras son muy fuertes, son muy flexibles, ¿verdad? Los tiempos de tormenta, los vientos, las palmeras son flexibles y fuertes. Esta mujer, Tamar, era fuerte y decidida y no le importó el qué dirán. Para resumir la historia, porque no vamos a leerlo porque el capítulo es muy largo, Judá, uno de los hijos de Jacob, se unió a una mujer cananea y tuvo 3 hijos, Onán y Sela. Y se casó con Tamar. ¿Pero qué pasó? Que murió sin darle descendencia. Lo cual, eso era muy importante. Para aquel tiempo, el pueblo judío no tener hijos era algo malo, ¿no? Entonces, por eso existía la ley del levirato. Esta ley decía que si tenía hermanos, el siguiente hermano se tenía que unir a la viuda y darle descendencia al hermano muerto. Entonces, como él se murió, pues entonces ella se casó con Onán, el siguiente hermano. Pero ¿qué pasaba? Que Onán, a él no le gustó la idea de que los hijos que tuviera con ella fueran de su hermano, no fueran de él. Y entonces lo evitó. ¿Cómo lo evitó? Ahí está en Génesis 38. Pero a Dios no le gustó lo que hizo Onán. Y también murió. También murió Onán. Así que lo siguiente era que se casara con Sela, el último. Pero ¿qué pasaba? Que Sela era muy joven. No se podía casar todavía con él. Entonces, pues Judá le dijo a Tamar que se fuera a casa de sus padres y que cuando Sela creciera, pues ya se lo iba a dar en matrimonio. Pero no fue así. ¿Por qué? Porque Judá tenía temor de que Sela también se muriera. Es como que le echaba la culpa a ella, ¿no? Diciendo, ahora se lo dio en matrimonio y se va a morir también. Y no se lo dio. Pero entonces, ¿qué hizo ella? Al ver que no podía tener descendencia porque Judá no le cumplía el juramento. Pues entonces ella se hizo pasar por una prostituta cubriéndose el rostro y tuvo relaciones con su suegro que estaba viudo. Y ella quedó embarazada. Pero fue muy astuta y muy inteligente, porque claro, ella sabía que no iban a creer, que al verla embarazada, no iban a creer de quién era el hijo y la iban a querer matar, porque era la ley de aquel tiempo.
Así que ella logró que Judá le entregara su sello y su bastón como prenda hasta que él le pagara un cabrito prometido por haber tenido relaciones con ella. Le iba a pagar con un cabrito y entonces ella dijo, bueno, pues mientras me traes el cabrito, me dejas el sello y el bastón. Entonces a los 3 meses pues le dijeron a Judá que Tamar estaba embarazada. Entonces él ordenó que la justiciaran. Pero Tamar pudo probar, gracias al sello y al bastón de su suegro, que era él que la había dejado embarazada. Entonces Judá la perdonó porque se sentía muy culpable, porque él no la dio en matrimonio a su hijo Sela, él fue el que lo hizo mal. Entonces Tamar tuvo gemelos, Fares y Zara. Y a través de Fares fue que siguió la genealogía de Jesús. Bueno, aquí vemos en esta historia que no es nada convencional, ¿verdad? No es nada convencional. Tamar consiguió su descendencia con engaño, pero que a la vez era un derecho que Judá le estaba negando a ella, ¿verdad? Entonces, Dios permitió que esta mujer sea nombrada en la genealogía del Salvador del mundo, a pesar de todo eso. Porque Dios sabe escribir derecho en renglones torcidos. ¿Tú sabes eso? Dios sabe escribir derecho en renglones torcidos. Él es un Dios de amor y de misericordia. Y siempre nos da una segunda oportunidad para mejorar. Dios no tiene prejuicios como nosotros. Dios no tiene prejuicios. A Él no le importó que una mujer mal mirada por la sociedad judía de aquel tiempo tuviera parte en la genealogía de su hijo. Ahora vamos a ver otra historia, la de Rahab. Su nombre significa ancha o grande. Y es verdad que esta mujer tenía un gran corazón. Su historia está en el libro de Josué, en el capítulo 2 y en el 6. Esta mujer era prostituta y cuando Josué envió espías a Jericó para tomar la ciudad, ella los escondió en su casa porque el rey se enteró que estaban allí y quería matarlos. Este lo vamos a leer en la palabra porque no es tan largo y me gusta mucho cómo está relatado. Josué 2, del 9 al 21, si lo quieres buscar o si lo quieres escuchar, yo ya lo tengo aquí. Dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, decía Rahab a Josué, a los espías, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y de mi madre, a mis hermanos, mis hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender por una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren. Y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto. Y después os iré por vuestro camino. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás a tu casa y a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y luego en Josué 6:25
Dice, mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Es decir, Rahab pasó a ser parte del pueblo de Israel porque reconoció que Jehová era el Dios verdadero y ayudó para que no mataran a los espías. Ella lo declaró con su boca. Nuevamente en esta historia vemos que a Dios no le importó el pasado de esta mujer. Simplemente la aceptó para ser parte de la genealogía de su hijo porque vio su corazón. Y como ella declaró con su boca que Jehová era el verdadero Dios todopoderoso. Ella lo declaró. Para el pueblo judío hubiera sido impensable, ¿verdad? Impensable que el nombre de una prostituta apareciera en una genealogía. Mujer y además prostituta, o sea, no. Pero nuestro Dios siempre mira el corazón. Dios mira el corazón. Y esta mujer es mencionada también en el Nuevo Testamento en 2 libros. Primero en Hebreos, en el capítulo 11, con los héroes de la fe. Y después en Santiago 2:25 es mencionada por sus obras. Mira lo que dice Hebreos 11:31. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y después en Santiago dice, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. En esta historia podemos ver cómo Dios puede cambiar el rumbo de una vida de un momento a otro. El origen de Rahab y su incorporación al pueblo de Dios son ejemplos de lo que del trato de Dios que reciben los que se arrepienten. Si tú te arrepientes, el pasado ya no importa. El pasado ya no importa. Y el cordón grana, ese cordón grana que puso en la ventana era el tipo de la sangre de Jesús. Al igual que en Egipto, la sangre en los dinteles, la sangre del cordero en los dinteles de las puertas, también era el tipo de la sangre de Jesús, ¿verdad? En todo el Antiguo Testamento está Jesús. Lo podemos encontrar en cada libro de la Biblia. Sí. La tercera mujer fue Ruth. Su nombre significa amiga, aliada, compañera. Y ella hizo honor a su nombre, ahora lo vamos a ver. Era una mujer que nació en la tierra de Moab, es decir, que no era del pueblo de Israel. Ella no pertenecía al pueblo de Israel. Su historia la podemos encontrar en la Biblia en el libro que lleva su nombre, el libro de Ruth. Después de Jueces, Ruth. Solo tiene 4 capítulos, así que yo te animo a que si nunca lo has leído o que si hace mucho tiempo que no lo lees, vuélvelo a leer, es muy bonito. Resumiendo, Elimelech y Noemí eran israelitas y se fueron con sus 2 hijos a vivir a Moab, cuando hubo mucha hambre en su tierra, en Belén. Ellos eran de Belén. Al poco tiempo murió Elimelech, y entonces Noemí se quedó con sus 2 hijos y estos se casaron con 2 moabitas, Ruth y Orfa. Y a los 10 años murieron también sus 2 hijos y se quedaron ellas 3. Entonces, como Noemí se enteró de que en Belén Dios ya estaba dando alimento, estaba mejor la cosa, ella quiso volver. Entonces le dijo a sus nueras que ellas se volvieran a su casa de sus padres y a sus dioses. Y Orfa sí se fue. En un principio pues dijo que no, pero después cuando la suegra ya le argumentó, yo ya no tengo más hijos para daros, en fin, leer la historia, que es muy bonita. Pues Orfa ya se volvió con sus padres y a sus dioses. Pero Ruth le dijo algo a su suegra que fue toda una declaración de fidelidad. Y dice, eso está en Ruth 1, 16 y 18. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Dice, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Qué diferencia, ¿no? De Orfa, unos cuantos argumentos y ya cambió y se volvió a los dioses, porque durante esos 10 años ellas estaban viviendo con israelitas, o sea, estaban guardando los mandamientos de Dios y viviendo en la fe de Jehová, ¿no? Sin embargo, Orfa, con nada de argumentación que se le dio, se volvió a sus dioses.
Bueno, eso está para una predicación que será en otro momento. Pero Ruth tenía unas convicciones firmes. Y ella le dijo, no, yo me voy contigo. Y dice que solo la muerte iba a ser separación. Claro, ante eso, ¿qué le iba a decir la suegra? Pues vamos. Entonces, cuando Ruth hizo esa declaración, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces, en su corazón, ella ya era israelita. De corazón ya lo era, ¿verdad? Entonces, Dios la aceptó. No solo eso, sino que la ayudó para que se pudiera casar con Booz y tener a Obed, que seguiría la descendencia hasta llegar a Jesús. Ruth fue la bisabuela del rey David. Y aparece en la genealogía de Jesús, aun cuando no era israelita, porque con su actitud de lealtad y de fidelidad a su suegra Noemí, ella le estaba demostrando a Dios que podía confiar en ella y tuvo esa gracia de parte de Dios en su vida. La verdad que la historia de Ruth es preciosa. Como he dicho, te animo a que la leas completa. El final de la historia es hermoso con el nacimiento de Obed, porque Noemí vuelve a sentir que la vida le sonríe. Dice la palabra que la gente decía, mira, a Noemí le ha nacido un hijo. En realidad era hijo de Ruth, que era como si fuera el hijo de su hijo, era su nieto, porque le estaban levantando descendencia al hijo, después lo vamos a explicar. Entonces, el libro de Ruth nos habla de esperanza, de optimismo, de cómo se puede pasar de la tristeza a la alegría y de la escasez a la abundancia en todos los sentidos, ¿verdad? Ruth lo consiguió, pero lo consiguió con trabajo muy duro, porque cuando leáis la palabra, ella se iba a recoger espigas desde bien temprano, todo un día, y no paraba para nada con sus manos recogiendo espigas debajo del sol. Ella trabajó duro, tampoco le regalaron nada, ¿no? Y también con mucha obediencia. Y digo mucha obediencia porque ella hizo todo lo que su suegra le dijo que hiciera. Ella en ningún momento replicó nada, aunque ella no entendía muchas cosas, porque al no ser israelita, ella no entendía mucho de las tradiciones judías que había que hacer para que le redimieran, ahora voy a explicar lo que es. Pero ella obedeció todo lo que su suegra le dijo. El tema principal de esta historia es la redención. El Goel. El Goel en el pueblo judío era el redentor. Y en cada familia había un Goel para redimir. Redimir es lo mismo que rescatar, liberar o pagar el precio. Entonces había un Goel para redimir a su familiar, bien porque era esclavo y había que volverlo a comprar, o para vengar su muerte. Y también la figura del Goel era para redimir la tierra de un familiar muerto y darle descendencia. Y en este último caso fue lo que pasó con Ruth y Booz. Booz era el familiar lejano que podía redimir, el que podía comprar la tierra de Noemí y levantarle descendencia a su hijo muerto. Él era familiar de Elimelec, el marido de Noemí, un familiar lejano. Booz aquí es un tipo de Jesús, nuestro Redentor, el que pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y Ruth es el tipo de la iglesia. Dios es nuestro refugio, como Booz lo fue para Ruth. Y al igual que Ruth fue redimida por Booz y tuvo un cambio radical en su vida cambió totalmente. Nosotros, cuando aceptamos el sacrificio de Jesús por nosotros y le dejamos ser nuestro Redentor, nosotros le tenemos que dejar a Él que sea nuestro Redentor. Entonces nuestra vida va a cambiar en todos los sentidos. Dios permitió que una extranjera pasara a ser de su pueblo para explicarnos también que no importa cuál es nuestra condición social o nuestra nacionalidad, da igual. Él nos adopta como hijos con pleno derecho. Si dejamos que su hijo sea nuestro Goel, nuestro Redentor. Nuestra voluntad está ahí. Jesús quiere salvarte, pero si tú no quieres que Él sea tu Redentor, porque tú dices, yo no necesito un Salvador, yo ya hago cosas buenas. Bueno, pues quiero decirte, si tú no quieres que Jesús sea tu Redentor, sea tu Salvador, pues el único camino para llegar a la vida eterna es a través de la sangre de Jesús. No hay otra. Entonces más vale que dejes de pensar así, ¿verdad? Que dejes de pensar que por buenas obras vamos a poder llegar allí, sino que es a través de la sangre de Jesús decirle, sí, yo quiero que seas el Redentor, yo quiero que tú pagues. Vamos a ver la última mujer, la que fue mujer de Urías, Betsabé.
Su historia la encontramos en 2 de Samuel 11 y su nombre significa la séptima hija. Nuevamente aparece aquí el número 7. Bueno, ella era una mujer casada con un soldado del ejército del rey David, pero su esposo estaba en la batalla y ella pues pensaba que todos los hombres estaban en la batalla como tenía que ser. Entonces su marido estaba con la guerra contra los amonitas, pero el rey David, que tenía que haber ido a la batalla, no fue. Y dice que cuando él se levantó de la siesta, se fue a la terraza del palacio y se fijó que en otra terraza había una mujer muy bonita bañándose. Y dice la palabra, él la codició, y la codició hasta el punto que cuando le dijeron que era la mujer de Urías, que era uno de sus valientes, él sabía bien quién era Urías, al saber que estaba sola, mandó a buscarla y se acostó con ella. Y pasó lo que él no esperaba, que se quedó embarazada. Y como no consiguió que Urías durmiera con su mujer para así ocultar el adulterio, no decía ese niño es de su esposo, pues entonces lo mandó al frente de batalla y ordenó que lo dejaran solo para que lo matara. Así que no solo hubo pecado de adulterio, sino que también hubo pecado de asesinato. Sin embargo, esta mujer, Betsabé, aparece en la genealogía de Jesús, porque Dios le dio una segunda oportunidad. Su primer hijo con el rey David murió, pero se volvió a quedar embarazada de Salomón. Y Dios quiso que su descendencia formara parte de la familia terrenal de su hijo. Aquí quien realmente lo hizo mal, muy mal, fue el rey David, ¿verdad? Porque ella no podía negarse a los deseos del rey. Pero después se arrepintió, el rey David se arrepintió de todo corazón cuando el profeta Natán le hace ver su pecado. Y entonces es cuando él escribió el Salmo 51, que es de los más bonitos. Solamente es muy largo, pero voy a leer solo algunos versículos. Él le escribió: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Mira, aquí dice él, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Él no dijo, no me vayas a quitar el reino. Él el reino le traía sin cuidado. Él lo que no quería era perder, cuando fue consciente de su pecado, él no quería perder la unción, el Espíritu Santo, porque recordar que en el antiguo pacto solo los ungidos por Dios era que tenían la unción, el Espíritu Santo. El resto no. Ahora todos tenemos, después de que murió Jesús, todos tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, los que aceptamos el sacrificio de Jesús. Entonces él no quería por nada del mundo perder la presencia del Espíritu Santo en su vida. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Él tenía convicción de que Dios le había perdonado. Cuando uno se humilla delante de Dios, el Señor le perdona. Dios no se asusta de nuestros pecados, hermanos. ¿Cuántos saben que Dios nos asusta de nuestros pecados? Claro que hubo consecuencias, claro, siempre las hay. El bebé murió y la espada nunca se apartó de la casa del rey David. Eso le dijo Natán. Le dijo, bueno, por cuanto has reconocido tu pecado, está bien, pero la espada, por ese pecado de asesinato, la espada nunca se apartará de tu casa. Y hubo muchos problemas con sus propios hijos que quisieron matarlo. Eso es otra historia. Pero cuando hay un arrepentimiento genuino por haber ofendido a Dios, Él siempre nos da otra oportunidad. Ya para concluir, estas historias lo que nos vienen a enseñar es que nada es por azar ni por casualidad en la palabra de Dios. Las genealogías están ahí para leerla y tienen algo que decir. De todo, hasta de una genealogía podemos sacar enseñanza para nuestras vidas. Y en la vida de cada una de estas mujeres aprendemos que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Que lo que el hombre a veces no puede perdonar y lo condena, porque somos muy dados a condenar, a traer juicio, ¿verdad?, sobre los demás.
Dios sí es capaz de perdonarlo, siempre que haya arrepentimiento. Por eso no dudó en perdonar las artimañas de Tamar para quedar embarazada. Él lo perdonó. Ni la vida que llevaba Rahab antes de unirse al pueblo de Israel. Ni el doble pecado del rey David con Betsabé. Él pudo perdonar todo eso. Y a Ruth la incluyó en su pueblo para enseñarnos que da igual nuestra procedencia y también da igual nuestra vida pasada. Da igual. Si aceptas el sacrificio de Jesús en la cruz para pagar por tus pecados y convertirse así en tu redentor y regalarte la vida eterna, pues no importa lo que hayas hecho. Dios solo ve tu corazón. Arrepiéntete de todo lo pasado que no ha agradado a Dios y decide desde hoy vivir para agradarle a Él. Y algo muy importante, escucha bien esto, no vivas conforme a las expectativas de otros, con los estándares que otros nos ponen. Mucho cuidado porque no podemos vivir esclavos de lo que digan los demás. Según la mentalidad judía, ninguna de estas mujeres calificaba para estar en la genealogía del Mesías esperado, el Salvador del mundo. Pero Dios nos ha dejado muy claro que Él es un Dios de segundas oportunidades. Hay gente que piensa que le ha fallado a Dios y que ya no califica para hacer nada. Pero no es cierto, no es cierto. Si hoy aquí alguien, si tú eres uno de esos que piensa que le ha fallado a Dios y que ya no calificas, si tienes ese pensamiento limitante, yo ya no califico, quiero decirte que debes desecharlo totalmente de tu mente porque eso no es cierto. Porque Dios siempre quiere contar con cada uno de nosotros. Lo único que espera de nuestra parte es un genuino arrepentimiento. Y lo estoy repitiendo varias veces, genuino arrepentimiento, porque arrepentimiento no es remordimiento, ¿verdad? El remordimiento, tú te sientes mal porque sabes que lo has hecho mal y lloras porque te sientes mal, llora, pero lo vuelves a hacer. Cuando hay un verdadero arrepentimiento genuino, hay cambio. No quiere decir que ya nunca más vayas a fallar, pero ya no es algo tan repetitivo, porque ha habido ese arrepentimiento de no quererlo volver a hacer, ¿verdad? Entonces por eso digo que Dios siempre nos va a dar oportunidades, pero sí espera un arrepentimiento genuino. Él quiere darnos una segunda oportunidad, como se lo dio a estas mujeres y al rey David. Él siempre nos está dando oportunidades para mejorar, siempre, siempre. Por eso, si tenemos que empezar, lo que sí tenemos que hacer es querer empezar a vivir conforme a las expectativas y a los estándares de Dios, no de la gente, ¿verdad? Porque la gente puede llegar a ser muy cruel, pero nuestro Dios es un Dios de amor y de misericordia. Amén. Pues yo quiero hacer un llamamiento a conversión. Si tú nunca antes le has dicho a Jesús de Nazaret que sea tu Redentor, fíjate lo que voy a decir, incluso hasta te has podido bautizar, pero lo hiciste como por inercia, ¿no? Como es lo que se espera que haga, pues lo voy a hacer. Pero no llegaste a comprender la magnitud de lo que significa de que necesito un Salvador, necesito un Redentor, porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Y bueno, todos hemos pecado, ¿no? Pero Dios tiene un regalo que es la vida eterna y nos lo da a través de su Hijo Jesucristo, de aceptar ese sacrificio, ¿no? Entonces, como digo, si tú nunca antes le has dicho a Jesús de Nazaret o se lo dijiste, pero no eras consciente de lo que le estabas diciendo, que sea tu Redentor, es decir, que tú aceptas su sacrificio en la cruz por ti para pagar por todos tus pecados y darte la vida eterna, hoy es el día que puedes cambiar el resto de tu vida. Invita a Jesús a tu corazón, pídele perdón por las veces que le has fallado, porque pecado significa errar el blanco. Todos hemos fallado, ¿verdad? Dile algo así. Gracias Jesús por dar tu vida en la cruz por mí. Me arrepiento de todos mis pecados
y acepto que seas mi redentor, que pagues tú por mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón para que seas tú el que guíe mi vida desde ahora en adelante. Y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Amén. Amén. Y ahora voy a hacer otro llamamiento. Después al final voy a preguntar quién hizo la oración que acabo de hacer. Pero ahora quiero hacer otro llamamiento, a consagración. Si tú ya le abriste tu corazón a Jesús hace muchos años, pero sabes que no has estado a la altura de sus estándares como hijo de Dios, y tu primer amor por Él se ha enfriado, hoy también puede ser el día que esto cambie para siempre. A través del arrepentimiento genuino para querer cambiar y el deseo de volver a enamorarte de Jesús como nunca antes. Deja que el Espíritu Santo sea el que te guíe en el día a día. Para que todos alrededor noten con tu sola presencia que eres diferente. Que cuando tú entres a un lugar, la atmósfera cambie. Que tú llegas y la atmósfera se cambia. No desaproveches esta oportunidad. Habla con Él ahora y ponte a cuenta. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Yo voy a pedir que pongan una canción. Pon la de No Basta.